Bien, pues hoy nos va a tocar ver el capítulo número 4, Las ilusiones del ego. Vamos a la página número 74, Las recompensas de Dios. Aquí fue donde nos quedamos. La vez anterior vimos la ilusión del ego cuerpo. Y ahora entonces, capítulo número 4, página número 74, lección 6, Las recompensas de Dios. Muy bien. Previamente a comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quieran comentar? ¿Cómo les ha ido en las prácticas? Si todo bien, pues todo bien. ¿Alguna duda con respecto a las lecciones que se han visto en el curso de milagros, las de diario? No, ninguna, porque estamos en el repaso y como que sirve para reafirmar el pensamiento. Ok, muy bien. Muy bien, pues entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues entonces pues vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Página número 74, las recompensas de Dios. Nos dice, el ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. ¿Sí? Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y siempre y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Es decir, nuestra vida espiritual, nuestra verdadera vida, pues simplemente continúa. El espíritu no para. ¿Ok? Entonces, nos dice que el ego no es más que una parte de lo que creemos acerca de lo que nosotros somos. ¿Sí? Entonces, eh, no reconoce el verdadero origen de la amenaza cuando en realidad, pues, pudiera ser que él sea la amenaza, por eso no se reconoce a sí mismo. ¿Sí? Entonces, dice, no, si nos identificamos con el ego, pues no vamos a entender la situación tal como es. El ego, a final de cuentas, y entre tantas y tantas cosas que hace, es atentar, atentar hacia nuestra propia integridad física y mental, ¿sí? No digo espiritual porque realmente el espíritu pues no le hace absolutamente nada, ¿ok? Entonces, pero como también nos menciona aquí, no debes de descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Y tanto como la parte del pensamiento que él controla, pues es decir, demasiado. Muchos de los pensamientos que tenemos durante el día, incluso durante la noche cuando no dormimos, pues estos son básicamente controlados precisamente por el ego, ¿sí? Esos pensamientos, como les he comentado, los recurrentes e involuntarios, pues entonces son controlados por el ego. Pasamos principalmente pasamos muchísimo tiempo eh, pensando en una sola situación o en varias situaciones y al siguiente día volvemos a pensar lo mismo sobre la misma situación y durante el día
que le sigue o en ese mismo día, pues entonces hacemos exactamente lo mismo. Eh, Se menciona que la mente, que nosotros pensamos alrededor de 80.000 pensamientos por día, de 70.000 a 80.000 pensamientos por día, pero en realidad son pensamientos muy recurrentes. Pensamos, si nosotros analizamos un poco lo que hemos pensado el día de hoy y sobre lo que hemos pensado el día de hoy y sobre lo que hemos pensado el día de ayer, pues entonces vamos a encontrar que hay muchos pensamientos que se repiten o muchos pensamientos que rondan, ¿sí? Que están simplemente dando vueltas alrededor de una situación o alguna persona o cualquier cosa es buena, ¿sí? Y esto es lo que básicamente el ego controla. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo en descifrar, tratar de descifrar, tratar de entender, tratar de acomodar, tratar de solucionar, o sea, pero es solamente eso, es tratar desde el ego, porque en realidad el ego nunca, absolutamente nunca va a solucionar ni a solucionarnos nada. Nos va a dar de repente algunas recompensas y vamos a sentir que se ha solucionado de la mejor manera, cuando en realidad lo único que ha hecho es tapar un bache, pero el bache, digamos, es como si lo hubiese tapado solamente por encima. En realidad, ese bache sigue ahí, o esa situación sigue ahí, aunque aparentemente y de la mente haya surgido una solución al respecto. Cuando nosotros nos mantenemos en paz, tranquilos, y aunque así no lo parezca, nosotros podemos llegar a una solución más viable, precisamente porque cuando nosotros nos encontramos en mayor silencio, pues entonces podemos recibir una solución o una revelación que nos diga exactamente cómo solucionar algo, cómo aplicar algo que de repente nosotros no conocemos o simplemente nos abrimos a las posibilidades. A lo mejor si nosotros no lo sabemos o no lo conocemos, entonces habrá o aparecerá algo o alguien que nos indique precisamente el camino. Entonces eso pues básicamente si viene de la tranquilidad o viene de la paz, pues entonces muy probablemente sea la respuesta que nosotros estamos esperando. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, o sea, está hablando Jesús, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto,
pero aún estás convencido de ello, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. Hay una forma diferente de escapar precisamente del ego que no es propiamente atacándolo. Entonces, aquí nos menciona la poca confianza que tenemos ciertamente en Jesús, ¿sí? Y como que esto a lo mejor no nos gusta tanto, ¿sí? A lo mejor pensaremos que esto no es verdad, que tenemos como toda la plena confianza en Él, ¿sí? Pero siendo muy honestos y cuando estamos mucho más alejados, acabamos de leer precisamente que el ego controla gran parte de nuestros pensamientos, ¿sí? Gran parte de nuestra mente. Y si el ego está muy presente, entonces, pues prácticamente es porque no estamos confiando pues en la ayuda que viene pues propiamente de Jesús a través del Espíritu Santo. Hablar de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios es hablar exactamente de lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, son la unidad. Es una Trinidad que representa la unidad. Entonces, a veces y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos precisamente pensando en alguna situación de conflicto en nuestra vida y no le damos como mucha cabida, sino que estamos convencidos que nosotros podemos solucionar cualquier situación en nuestra existencia, en nuestro diario vivir. Y esto es como no tenerle mucha confianza a alguien que sabe perfectamente que nos puede ayudar de una forma mejor de lo que nosotros podemos incluso pensar en algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, eh, como todavía no tenemos esa confianza, pues entonces nosotros pedimos la ayuda, pero dudamos demasiado si es que hemos sido escuchados o no. Y esto es como no tener como mucha confianza. Eh, Y aun cuando nosotros pedimos la ayuda, entonces buscamos la forma, la manera de llegar nosotros mismos a una solución. Y a veces cuando se nos presenta una solución, entonces también nos enojamos porque quizás no es la solución que yo esperaba de algo que yo haya pedido o sobre algo que yo haya pedido ayuda. Y volvemos a lo mismo, es que no confiamos. A veces las cosas no son tal como nosotros las estamos percibiendo. A veces tienen un trasfondo, a veces simplemente nosotros conocemos algo digamos, como por encima, pero no nos damos perfecta cuenta de cuál es el trasfondo, cuál es cómo se llegó a tal conclusión, ¿sí? No, eso prácticamente como que de repente no interesa mucho. Y entonces nos quedamos precisamente con la percepción. La percepción proviene precisamente de de nuestras proyecciones. Y muchas de estas entonces provienen de nuestros miedos. Y entonces, a veces nosotros actuamos y decidimos precisamente en base a todo esto. Entonces, vuelvo a lo mismo, todavía tenemos muy poca confianza, ¿sí? Pero dice, esta va a ir en aumento, mientras que nosotros vayamos practicando cada vez más y más y más y vayamos en búsqueda, ¿sí? De respuestas, ya bien sea con el Espíritu Santo, ya bien sea precisamente con Jesús o con Dios mismo, pues entonces Jesús y Dios mandarán a su representante, el cual ha sido creado precisamente desde que nosotros nos sentimos separados. El Espíritu Santo está precisamente ahí para indicarnos el camino de vuelta, de regreso, pero no solamente para eso, sino para utilizar
todo lo que nosotros hemos vivido, todas las experiencias que hemos tenido, sean buenas, sean malas, entonces Él las juzga y transforma todos estos errores o aciertos, los transforma en un aprendizaje para nosotros, para entonces poder ir confiando cada vez más. Los resultados nos van a ir convenciendo a medida que las situaciones se vayan solucionando cada vez más y mejor y sobre todo más rápido. Entonces, mientras mayor calma tiene nuestra mente, más pronto podemos dar con una solución. Entonces, dice, nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que la otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Entonces, esta es la forma, la manera de cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si una situación me está siendo solucionada, ya bien sea por una opción que me está dando el ego o simplemente por la paz que me está brindando el espíritu. Mientras que nosotros nos mantengamos receptivos y nos mantengamos abiertos precisamente a los milagros, es decir, tener una mente milagrosa o una mente que crea en los milagros, pues entonces estamos dando precisamente la pauta y estamos abriendo la puerta para que todos los cambios que tengan que ser, entonces sean. ¿Sí? Las recompensas de Dios siempre se reconocen inmediatamente como eternas. Cuando una respuesta venga del Espíritu Santo, algo dentro de nosotros o algo en nosotros nos va a hacer saber perfectamente que esta ayuda proviene del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si queremos escaparnos del ego, pues no lo podemos, no lo podemos hacer humillándolo, controlándolo o castigándolo. En otras palabras, es si nosotros precisamente queremos escapar de nuestro propio ego, entonces no nos podemos humillar, no nos podemos controlar, es decir, por ejemplo, tratar de controlar todo de nosotros mismos y obviamente tampoco castigándonos, ¿ok? Porque entonces el control, como lo mencionábamos ayer, creo, el control pues viene precisamente del miedo. Nosotros controlamos precisamente porque tenemos miedo. Entonces podemos llegar a la humillación o podemos llegar al castigo, al autocastigo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo deshecho, perdón, tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Bueno, esto prácticamente lo hacemos y lo decidimos
simplemente por ignorancia. O sea, ignoramos precisamente como los regalos que Dios tiene para nosotros y la comparación, pues, que nosotros normalmente, a la cual nosotros normalmente llegamos, pues es una comparación eh, basada precisamente en la ignorancia. Como no conozco los regalos del Espíritu, como no conozco la felicidad desde el Espíritu mismo, pues entonces cualquier cosa me puede parecer felicidad. Todo lo que mi mente me dice que es la felicidad, pues entonces cualquier cosa es buena. Entonces nos dice aquí, la infelicidad es la asociación con el ego y la felicidad con el espíritu. Pero gracias a que nosotros nos hemos creído autodidactas, pues entonces hemos aprendido lo contrario. Entonces seguimos siendo libres de creer en lo que nosotros prácticamente querramos, ¿sí? Entonces, todo lo que de alguna forma nosotros hemos ido desechando, si a una persona, por ejemplo, se le habla acerca del curso de milagros, en lugar, por ejemplo, de preguntarse si eso es verdad o si esta práctica, por ejemplo, es para mí o para cualquier persona que lo esté pensando de esa manera, en lugar, como les digo, de practicarlo para saber si el curso de milagros es para mí, pues simplemente lo juzgo y lo desecho eh, y no me doy la oportunidad en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, muchas personas lo han hecho de esta forma, de esta manera, porque se forman un prejuicio acerca del curso de milagros. A veces, por ejemplo, nosotros cuidamos tanto al ego que pensamos que si practicamos el curso de milagros estaremos faltando precisamente a Dios. Algunas personas de las que se encuentran aquí, pues ya es como su segunda, su tercera vuelta sobre el curso de milagros y entonces en ningún punto del curso menciona algo acerca de ni de religión, ni de separación, ni de ir en contra de algo, de alguna práctica religiosa o alguna creencia que se tenga con respecto a lo espiritual. Mm, Les digo, yo le he dado dos, tres vueltas al curso y en ningún punto menciona absolutamente nada de eso, sino todo lo contrario. A veces, por ejemplo, y esto nos hemos dado cuenta que de repente hace alusión a pasajes bíblicos, sobre todo, y nada más. Es lo único. Pero hace esta referencia precisamente para que nosotros lo podamos entender, para que no malinterpretemos de repente ciertas palabras o ciertas frases que vienen pues precisamente en estos libros sagrados, ¿sí? Entonces, bueno, eh, simplemente para darnos la oportunidad de practicarlo, para llegar precisamente a la maestría, llegar a esta maestría de práctica para entonces nosotros poder discernir cuando estamos en presencia de un pensamiento que proviene del ego o cuando de la ayuda que viene o proviene del Espíritu Santo. De momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel con ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar, porque les prestaré mi fortaleza
mientras la suya sea insuficiente. Muy bien, aquí prácticamente bueno, les hago mucha referencia a la serie, ¿no? De los elegidos, eh, porque pues básicamente lo que nos está diciendo aquí es algo muy similar cuando Jesús pues manda a sus discípulos, los manda por diferentes partes, ¿sí? Y entonces los discípulos así como que pues muy, muy consternados de decir, bueno, ¿y nosotros qué onda? ¿Qué vamos a ir a hacer o qué? Entonces les da pues prácticamente la facultad para hablar acerca precisamente de sus enseñanzas, para sanar, para expulsar incluso demonios, ¿sí? Entonces, y aquí prácticamente se nos está diciendo algo muy similar. Mm, y a veces precisamente es de lo que nosotros dudamos, ¿ok? A veces es de lo que nosotros más dudamos. Vuelvo a leer que nos dice, el Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Entonces, cuando nosotros flaqueamos, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros, digo, no sé si les ha pasado, pero en realidad a veces ni siquiera queremos hablar acerca del curso con ciertas personas porque precisamente, no sé, pensaremos que el pensamiento, las creencias de las demás gentes, pues no concordarán con el curso de milagros. Sin embargo, para hablar del curso de milagros no se necesita propiamente hablar del curso de milagros, sino que nuestros actos hablarán precisamente por sí solos. Y a la hora, por ejemplo, sobre todo de vivir en el instante santo, ¿sí? Pues entonces allí prácticamente ese instante santo, cuando estemos mayormente conectados con el ser, ese tipo de instantes o esos instantes santos hablarán precisamente de lo que nosotros practicamos. ¿Por qué hablo de los instantes santos? Cuando en el momento que se ejecuta un milagro, entonces nosotros entramos precisamente en ese instante santo. Es decir, el ego prácticamente ha sido eh, puesto a un lado. Entonces, nosotros lo que prácticamente hacemos cuando un milagro se está dando es dejar completamente el ego a un lado. Mientras que se da precisamente ese instante santo, el ego está completamente adormecido. No se está dando cuenta de lo que está sucediendo en lo absoluto. Cuando nosotros salimos del instante santo, ya en algún pasaje lo dirá, podemos nuevamente tomar nuestro ego y simplemente seguir nuestro camino. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que por lo menos en el instante santo, cuando yo mayormente estoy conectado con Dios, con el Espíritu Santo, incluso con Jesús, entonces aquí llega y es cuando llega precisamente la santidad. Por eso aquí no interviene prácticamente nada de lo que yo vivo, nada de lo que yo pienso, no influye en mis creencias, mis juicios, no influye absolutamente nada. Es un instante de mayor conexión. Y cuando entonces tomo mi ego, al siguiente momento puedo cometer un error, ¿sí? Pero esto, el que yo cometa un error, no quita la santidad del instante que se vivió previamente. Bien. Entonces, digo, a final de cuentas, como les mencionaba
la otra ocasión. O sea, no estamos exentos de cometerlos y está bien, porque estamos pues prácticamente aprendiendo. Pero aquí, como nos dice, los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. ¿Sí? Entonces, pues básicamente qué gran regalo. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos sentimos incluso muy pequeños. ¿Sí? Nos sentimos muy, pero muy pequeños. Pensamos, por ejemplo, que somos indignos, que no podemos ser dignos representantes de la santidad, cuando en muchas ocasiones, y si el Espíritu Santo así nos lo propone, pues entonces seremos en un instante santos, perdón, en un instante santo seremos el canal precisamente por el cual un milagro pueda llevarse a cabo. La diferencia que cuando un milagro se lleva a cabo desde la mente y cuando se lleva a cabo por la asesoría del Espíritu Santo es porque yo les había comentado precisamente que los milagros no se piden, ¿sí? Los milagros simplemente suceden porque estamos siendo asesorados. Esto ha generado, digamos, como una gran controversia, una gran controversia porque nosotros, al final de todo, pues pensábamos que los milagros los teníamos nosotros que pedir. Bueno, nosotros podemos pedir el milagro, pero más que pedir el milagro, pedir el asesoramiento del Espíritu Santo para que simplemente suceda lo que la voluntad de Dios, de Jesús y de Él, del Espíritu Santo, sea. ¿Sí? Y cualquier cosa que suceda a partir de ahí, entonces, no colgarme ahora sí como el milagrito, ¿no? No colgarme la medalla de honor, ¿sí? Pensando en que soy especial precisamente porque se ha llevado a cabo un milagro en mi presencia. Y eso es precisamente la trampa del ego, de volverme un especial que cuando yo pido milagros simplemente sucedan. Entonces, en lugar, por ejemplo, de pedir un milagro, entonces pido la asesoría del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga en este momento? Y ya, me aparto, es decir, mi ego se aparta y estoy eh, completamente neutral, lo más que me sea posible. Y si tengo que hacer algo, entonces me será indicado. Y si no tengo que hacer absolutamente nada más que estar parado, observando, también me será indicado. Y si definitivamente no tengo que hacer nada porque no me compete, pues simplemente tomaré mi camino y a donde quiera que tenga que ir. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? No, ninguna pregunta. Muy bien. ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, nos decía que de momento la confianza que Jesús tiene en nosotros es mayor que la que nosotros le tenemos a Él, pero no siempre será así. Iré contigo al Santísimo, y mediante mi percepción, Él podrá salvar la diminuta brecha. ¿Sí? Esa diminuta brecha a la cual se refiere es precisamente como la distancia que nosotros pensamos que es enorme entre la santidad y nosotros. Nosotros pensamos que es inalcanzable incluso, pero es simplemente, o Jesús nos explica aquí, es una diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que yo quiero. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que yo quiero. Yo sé, perdón, yo se la llevaré a Dios por ti.
sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido, si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. ¿Sí? Pero fíjense aquí, por ejemplo, dice, mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento verdadero, de verdadero reconocimiento, un momento, no una vida entera, pero un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, por lo menos en ese instante, porque cada uno de ellos es el hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra allí. Y nosotros pues nos encontramos sumamente disociados del espíritu del reino de Dios, ¿sí? Y aquí se nos dice pues claramente, puesto que tú eres el reino de Dios, ¿sí? O sea, el reino de Dios no está afuera, no está en ningún otro lugar. El reino de Dios somos nosotros. El Hijo de Dios, la verdad, todos estos son sinónimos, ¿sí? Aunque en un principio no parezcan porque pareciera como si estamos hablando de conceptos completamente distintos. Pero hablar precisamente de la eternidad es hablar de absolutamente todo lo de Dios, ¿sí? Entonces, si mi espíritu es eterno, entonces, por ende, soy el reino de Dios, soy el Hijo de Dios, soy la verdad. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, refiriéndose precisamente a esto, ¿sí? De que como somos uno, o deberíamos de serlo, uno con esta unidad, uno con esta unicidad, pues entonces aquí es donde nosotros encontraremos precisamente ese reino de los cielos tan anhelado por nosotros. A veces nosotros, por ejemplo, nos referimos al reino de los cielos sin siquiera entender a qué nos estamos refiriendo en lo absoluto. El reino de Dios está en ti, ¿sí? Decía Jesús. El reino de los cielos ha venido hasta ti, como diciendo, la verdad ha venido hasta ti, el amor ha venido hasta ti, el Hijo de Dios ha venido hasta ti, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, o sea, es todo quiere decir exactamente lo mismo. A medida que te acercas a tu hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función, ¿sí? Y no tiene muchas, ¿sí? Es simplemente amar. Nosotros estamos entonces desvinculados con la filiación y este acto, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo, pues es precisamente al creer y pensar que todos somos diferentes, que tenemos un padre y una madre y una familia que procede de otro lugar, ¿sí? Que procedemos de una familia o de nuestro clan que no propiamente es uno con nosotros. Pero aquí se nos está pidiendo prácticamente de vernos como el verdadero Hijo de Dios, ¿sí? Y conste que digo el verdadero Hijo de Dios y no como los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vernos todos precisamente como esa unidad. Eso es de alguna forma
complicado, difícil, porque a veces, por ejemplo, todo esto que nos dice el ego, toda esta percepción con la cual, por ejemplo, observo el mundo, toda esta ilusión también con la cual lo observo, pues me dirá que personas me quieren hacer daño, que estas personas, por ejemplo, que me quieren hacer daño, no tienen absolutamente nada que ver conmigo y sin embargo se encuentran frente a mí, tratando de dañarme, tratando de humillarme, tratando de agredirme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces a veces, en muchas ocasiones, yo considero a todas estas personas como externas a mí. Y en realidad, si yo las considero como la unidad y yo considero que esa información que me están enseñando como una agresión, pues en realidad también es parte de mí. Cuando nosotros hablamos de la proyección, hablamos de una situación, les digo, de lo más complicado que el curso de milagros nos explica. Porque cuando hablamos de ello, muchas personas reniegan de esta situación. ¿Cómo es posible? Yo nunca pedí que me asaltaran, yo nunca pedí que me robaran, yo nunca pedí que me agredieran, yo nunca pedí que me mintieran, yo nunca no pedí absolutamente nada de lo malo de todo lo malo que me ha estado pasando. ¿Sí? Pues no, conscientemente no. ¿Sí? Conscientemente no. Pero a veces nosotros también creemos tanto en nuestras ilusiones que a veces nosotros mismos, eh, de alguna forma, como nos automanipulamos, ¿sí? Para tener como este pensamiento de que todo está bien, aquí no pasa absolutamente nada porque todo está bien, ¿sí? Yo soy el bueno y me trato de convencer, ¿sí? Cuando en realidad, si busco en lo más recóndito de mí, o busco, por ejemplo, un buen ejercicio sería cuando yo he hecho exactamente lo mismo o cuando yo he deseado que alguien padezca o le suceda exactamente lo mismo que me está sucediendo. Y ahí encontraré muchísimas respuestas. Cuando yo he actuado de esta misma forma, de esta misma manera. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos concentramos en lo que nos está sucediendo, perdemos de vista. Ahí sí perdemos nosotros de vista nuestro pasado y perdemos de vista también nuestro futuro. Parece ser que lo único que nos puede regresar a nuestro momento presente es cuando nos sucede algo trágico, algo malo, algo no deseado. ¿Sí? Observemos esa conducta que nosotros tenemos, pero que si cualquier cosa que nos esté afectando emocionalmente hablando, o, por qué no decirlo, espiritualmente hablando también, ¿por qué no nos echamos un clavado hacia atrás y ver exactamente cuándo yo he hecho lo mismo, cuándo lo pedí, cuándo lo deseé, o cuándo deseé que a mi vecino, a mi vecina, a mi pareja o cualquier persona con la que entré en conflicto le sucediera exactamente lo mismo que ahora estoy viviendo yo? Todas las situaciones que no han sido perdonadas, entonces las vamos a ir arrastrando y las vamos a ir viviendo o las vamos a vivir como si esas situaciones apenas acabaran de ocurrir, además. Entonces, precisamente por eso se nos entrega la expiación para en el momento que yo me dé cuenta de un error, entonces, Espíritu Santo, por favor, te entrego esto para que lo expíes por mí. Ya en alguna ocasión creo que, si no es en este grupo, pero les había mandado una oración para entonces hacer una entrega
al Espíritu Santo para que lo expíe por nosotros. Porque a veces ni siquiera nosotros tenemos esa confianza en haber sido escuchados cuando entregamos algo. Siempre que nosotros pidamos al Espíritu Santo por ayuda, tengan la plena seguridad de que el Espíritu Santo ha escuchado. Si supieras quién camina a tu lado, nunca en tu vida volverías a sentir miedo alguno. Aquí, por eso nos mencionaba, ¿sí? Ahorita yo tengo prácticamente, de momento, tengo más confianza en ti que tú en mí, pero esto no siempre va a ser así. A medida que nosotros vayamos avanzando, pues entonces vamos a ir recobrando poco a poco esa confianza. A veces nos sentimos tan abrumados por la vida, tan abrumados no por la vida en sí, sino por las ideas que el ego tiene acerca de la vida o la percepción que el ego nos muestra acerca de la vida, que en nuestra cabeza solamente tiene lugar el caos y no podemos pensar en absolutamente nada más que en el caos, en las situaciones de conflicto, de problemas, todo lo que nos separa. De lo que nosotros no nos damos cuenta es que esta también es una estrategia precisamente del ego que está siendo utilizada para separarnos más, ¿sí? Y ya en su momento, pues se hablará absolutamente de todo, ¿sí? En su momento se hablará, el curso de milagros habla acerca de las relaciones, habla acerca de la enfermedad, habla acerca precisamente de la sanación del cuerpo, de la sanación de la mente, habla de todos estos temas que nos atañen y que nos preocupan en un día a día. ¿Sí? Pero principalmente lo que nosotros debemos de ir practicando es el perdón, es la expiación y es el sentirnos que formamos parte de una afiliación, que no estamos solos en ningún momento y de que cuando yo observo a una persona, ¿sí? Y no solamente la observo por el cuerpo en sí, sino que veo precisamente más que el marco, veo el cuadro cuando no me dejo distraer por el marco, es decir, cuando no me dejo distraer por la apariencia, pero veo el cuadro en sí, entonces estoy viéndolo tal y como él o ella es. ¿Sí? Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues entonces me interrumpen, por favor. Bien, y ahora vamos a ver creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. ¿Sí? O sea, nosotros, dice, las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que la mente puede pensar cualquier cosa de algo muy concreto. ¿Sí? Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo define, que lo que define tu existencia es la separación, ¿sí? Y esto es eh, prácticamente algo muy concreto, ¿sí? Algo muy concreto. Entonces, el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. De hecho, cuando nosotros nos pensamos separados, es precisamente cuando se dan dos cosas. O sea, cuando se infunde precisamente el ego en nosotros
por medio de la idea de la separación y se genera la existencia del Espíritu Santo además, que es el único encargado de mostrarme el camino de regreso a casa. Bien, lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. ¿Sí? Entonces, el ego prácticamente lo único que va a hacer es cortar la comunicación. Y no solamente cortar la comunicación con las demás personas, sino que va a hacer que nosotros generemos relaciones especiales. ¿Para qué? Pues precisamente para hacer de todo esto un caos, una confusión y obviamente fomentar más la separación, para que esta comunicación simplemente no se pueda dar entre nosotros mismos, porque a través precisamente de la buena comunicación que nosotros logramos es cuando suceden los milagros. Interrumpe además precisamente la comunicación entre nosotros, el Espíritu Santo y por ende la unidad. ¿Sí? Entonces, está en contra, absolutamente en contra de todo cuanto le haga temer, de cuanto, de donde él se sienta que corre un peligro, entonces es como si de alguna forma el ego se las ingeniara para entonces interrumpir, ¿sí? Entonces, dice, esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Entonces entramos en conflicto y entonces ya no nos podemos comunicar, ya no podemos estar en armonía. Que de hecho, gran parte de los conflictos que existen en las relaciones humanas, llámesele de la manera que se quiera o que se desee, pero entre nosotros precisamente no hay buena comunicación porque en realidad cómo nos estamos tratando de comunicar es a través del ego. Siempre es tratar de ver quién tiene la razón, siempre es tratar de ver quién falla más o quién mayores aciertos tiene. Entonces todo esto va separando, separando y separando. Porque en realidad, y si nos damos cuenta, ¿sí? Que en muchas ocasiones nosotros no estamos propiamente escuchando cuando estamos teniendo una conversación o incluso una discusión, sino que nosotros estamos pensando acerca de lo que se nos está diciendo para entonces tener un mejor argumento siempre para entonces quedar en un mejor lugar o en una mejor posición, como si esto verdaderamente fuera un campeonato que nos fuera o que nos hiciera ganar algo. Y en realidad, en este tipo de situaciones, pues lo único que se genera es una relación especial, una relación donde no va a haber absolutamente ningún ganador, sino que todos vamos a perder. Y como les digo, todos, porque todos formamos precisamente parte de una afiliación. El vecino se divorcia, la amiga se separa, pues, no sé, el pariente, la prima, la hermana, hacen exactamente lo mismo. Y no es como que todo lo que
formule o lo que conlleve a este tipo de separaciones no nos afecte absolutamente a nosotros en nada. Pensaremos, ¿no? Como muchas veces pensamos, eso está pasando allá, esto no me concierne en lo absoluto a mí, entonces, nada, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero como formamos parte de una comunidad, entonces, a su vez, los hijos de estas personas, pues entonces tendrán en su momento futuro, pues un papel importante también dentro de una sociedad. Entonces, con esto prácticamente, es decir, que no pensemos que lo que ocurre precisamente con el vecino o con el pariente no nos afecta a nosotros, ¿sí? Que si en algún punto de la existencia la comunicación se pierde, porque en algunos momentos nosotros no podemos llegar precisamente como a una madurez en la que nosotros emocionalmente, o sea, emocionalmente maduros, en la que las situaciones se puedan arreglar de una buena forma, de una buena manera, ¿sí? Entonces, principalmente cuando se pierde esta parte de esa comunicación, entonces viene el ego a controlar precisamente por una necesidad, ¿sí? Por la necesidad. Y se interrumpe precisamente la comunicación para entonces a través de esta falta de comunicación, entonces el ego se siga protegiendo y el ego entonces perpetúe su existencia. Muy bien. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad, puesto que sólo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. ¿Sí? Entonces nosotros no hemos perdido absolutamente ninguna de estas capacidades. La comunicación directa, tenemos una comunicación directa que no hemos perdido con nuestro creador. ¿Sí? Comunicación y creación es exactamente lo mismo, porque cuando Dios se comunica, entonces es cuando se forma una creación. ¿Sí? Entonces, siempre está abierto el canal, aunque nosotros no lo reconozcamos, ese canal siempre sí o sí está abierto. Entonces, y es una forma de comunicación de lo más simple y de lo más natural, aunque nuestro ego y nuestra mente siempre están poniendo obstáculos. Siempre nos repetimos una y otra vez, siempre nos repetimos lo mismo. Es complicado, es difícil, poco a poco, ¿sí? O sea, ya sucederá, ya pasará, eh, ahorita no. ¿Sí? Entonces siempre estamos como, les digo, en una constante repetición de palabras,
pues que no nos permiten llegar precisamente a este tipo de comunicación, ¿sí? Dice, esa comunicación es perfectamente abstracta. ¿Por qué es perfectamente abstracta? Porque nos dice, es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Es decir, está basada precisamente en leyes y principios de la divinidad. Por eso es abstracta para la mente. La mente no lo va a poder razonar, no le va a poder dar un concepto específico, simplemente es lo que es. ¿Sí? Y punto. ¿Qué explicación le podríamos dar cuando Jesús dice, yo soy el que yo soy? ¿Sí? ¿Qué explicación le damos? ¿Sí? O sea, se vuelve o sea, algo sumamente abstracto, como que eres el que tú eres. ¿Sí? ¿Qué razonamiento le damos? Entonces, sin embargo, cuando Dios se comunicó es precisamente cuando nos dio la existencia. Él dice, el Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que estamos en completa y directa comunicación con nuestro Creador. Ah, ¿qué les parece? Interesante. Y bueno, es que sí es complicado, ¿no? Y dijiste, Dios se comunicó con nosotros Sí, cuando nos creó. O sí, sea, es como el yo soy. sí, Yo soy el yo soy. claro. Pero les acababa de decir precisamente cuando terminé de leer todo el párrafo, o sea, esa comunicación es de lo más simple, pero gracias a lo abstracto, entonces es como tratar de entender algo que simplemente sucede. Y Se cuando puede algo explicar. simplemente sucede, digamos como que la mente, sobre Ujú. todo el ego, está tratando de dar un razonamiento a lo que simplemente es. ¿Sí? Así. Entonces, no es Bueno, complicado. Es decir, por ejemplo, es difícil de explicar. Así. ahorita mismo Dios está sucediendo. En este mismo momento Dios está sucediendo. ¿Sí? Dios está pasando. Y no les digo, por ejemplo, ¿sí? Aunque es verdad, Dios está y a la vez sucede y a la vez pasa. ¿Sí? Entonces, si ponemos un poquito de atención en las palabras, o sea, Dios ahorita mismo está sucediendo porque es una acción. Dios es el amor en acción. Está creando, está transformando, está dando vida, está creando precisamente este momento eterno. Entonces está simplemente sucediendo. Qué complicado puede ser eso. Si esto no fuese cierto de esta manera, pues entonces todo esto que yo he creado y he generado, todo lo que existe para mí, simplemente no podría ser, no podría existir. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, aquí es donde reside la simpleza, pero como la mente misma lo trata de entender, para darle un concepto que pueda ser fácil o una referencia que le sea fácil para la mente, porque si no, la mente, si no encuentra un concepto con el cual anclar algo, pues entonces la mente se vuelve loca. ¿Sí? La mente está busque y busque y qué me trató de decir y cómo es y en qué consiste esa simplicidad y pues, nada, pues simplemente, o sea, tú puedes observar, como lo decía Jesús, observa los lirios del campo, observa las aves del cielo
O sea, observa, ¿sí? Todo ello simplemente existe de la forma que tiene que existir. Y nada de esto está preocupado. La flor no está preocupada. Si no tiene agua, simplemente cumple su función, a lo mejor de vivir un solo día y te dice bye y se marchita, ¿sí? O las aves, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando decía en una película, no recuerdo exactamente, pero leían un fragmento, o no sé si fuese todo el poema en sí, pero que un pájaro está temblando de frío y quizás, y muy quizás muera. Digo, palabras más, palabras menos, pero dice, quizás en ese momento, en ese instante, muera ante la presencia de un invierno crudo y muy frío, sin siquiera haber sentido ningún ápice de lástima por sí mismo, ¿sí? Entonces, y les vuelvo a repetir, o sea, nosotros somos los que, o sea, estamos, o lo que nuestra mente, ¿no? Siendo los seres más inteligentes, se supone, para los seres más pensantes sobre la faz de la Tierra, y entonces en este pensar se nos complica absolutamente todo. Pero bueno, estamos aprendiendo. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a que, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esta misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué, cómo y con quién? Son irrelevantes, toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia. En el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Creo que eso está repetido. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino, no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto, lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo.
A ver, que alguien me explique, por favor, esto, porque el constante fluir de amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. ¿Ok? Entonces, Dios, como no tiene un ego, como no juzga, o sea, porque no tiene una percepción con la cual juzgar, entonces, pues se puede decir que de cierta forma eh, se muestra indiferente ante todo esto, ¿sí? Porque en realidad esto no le afecta en lo absoluto. A Dios no le afecta la forma, la manera que nosotros incluso lo vemos o la manera en cual nosotros nos expresamos acerca de Dios, ¿sí? Él solamente sabe que somos parte de Él, ¿sí? Entonces, eso es lo único que sabe. Y lo único que Él sabe y de lo que se da cuenta es precisamente si nosotros estamos desempeñando nuestro papel en esta creación. Que, ¿cuál es nuestro papel en esta creación? Es la expansión precisamente del amor, ¿sí? Y eso es prácticamente lo único y de lo que se da cuenta. Y si eh, yo no estoy cumpliendo ese papel, pues entonces esto no solamente me afecta a mí, sino afecta a la filiación en sí. Entonces, dice, su gozo no es total porque pues no hemos llegado tampoco a la totalidad de ese gozo porque nuestro papel no está siendo bien ejecutado, ¿sí? No lo estamos llevando a cabo tal como nos lo ha pedido. Dice, lo sabe en su propio ser y en la experiencia de su ser tiene una experiencia del Hijo. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. Es decir, a través de nuestra propia experiencia, entonces Él se da cuenta si nosotros estamos realizando nuestro papel o no. Por eso a veces nosotros nos sentimos tan culpables, ¿sí? De algo o acerca de algo, porque en realidad no estamos cumpliendo ese papel. A veces, por ejemplo, se nos da o se nos puede dar precisamente como este tipo de situaciones, ¿sí? Se nos pueden dar, por ejemplo, como este tipo de situaciones en los cuales, por ejemplo, nosotros nos vamos a sentir culpables precisamente por algo que nosotros no entendemos. Cuando nosotros llegamos precisamente a sentir esta parte de esta culpabilidad, entonces es cuando mayormente separados de Él estamos. Nosotros tenemos solamente un único problema, ¿sí? El único problema que nosotros tenemos es que nos sentimos separados de Dios, ¿sí? Entonces dice, el constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Bueno, aquí la pregunta que nosotros deberíamos de hacer es que si verdaderamente nosotros llegamos a tal comunicación con él, ¿sí? Y aquí nosotros también necesitamos de ser muy, pero muy honestos, ¿sí? Muy, pero muy honestos. Porque a veces la comunicación que nosotros queremos tener con Él es precisamente desde el juicio o desde la forma de expresarme acerca de Dios, ¿sí? Y esa es la única comunicación que yo quiero, que yo deseo. Y aquí la pregunta que cabría precisamente hacer es si yo estoy desempeñando la función. La única función que yo tengo es expandir su reino. Y en otras palabras, es expandir su amor. ¿Cómo se hace esto? Amando, nada más.
amando y nada más, ¿sí? Aceptando, aceptando a la humanidad tal y como ella es, ¿sí? No enjuiciando, ¿sí? Porque a final de cuentas, digo, Dios no puede juzgar precisamente porque, digo, no tiene percepción y no tiene ese ego para entonces aceptar precisamente esas alabanzas. Y esto significa estar precisamente en plena neutralidad. Dios está viviendo en la neutralidad, vive en ella. Entonces, esto hace precisamente que Él solamente te acepte y este es el amor, que nos vea precisamente como la unidad, la unicidad y esto es el amor, ¿sí? Y en ningún momento entonces nos ve separados ni siquiera de Él, nos ve como algo externo a Él y a través de nuestras experiencias que nosotros eh, tenemos, Él mismo se experimenta. ¿Sí? ¿Complicado esto? Sí. Pues no, no tanto. Bien. Es como si de alguna forma, ¿sí? Nosotros en algún punto, sobre todo las personas que son madres o que somos padres, ¿no? El hecho, por ejemplo, de sentir sin ningún juicio, sin ningún ápice, por ejemplo, de ego, que nos encontramos a lo mejor incluso hasta dormidos, pero que de alguna forma nos podemos comunicar con los hijos en dado momento. De repente la madre se despierta, algo está pasando, entonces ¿cómo se logra esa comunicación? ¿Cómo sabe en sí la madre precisamente que algo está pasando con el hijo? Entonces, de esa misma forma, pues Dios simplemente experimenta lo que nosotros como ese hijo, pues experimentamos a su vez. Lo que nosotros percibimos como algo bueno, como algo malo, pues entonces ya depende también de nuestra percepción, depende de nuestras proyecciones y depende precisamente del juicio que nosotros hagamos al respecto de todo lo que estamos experimentando. Nosotros necesitamos precisamente estos puntos de comparación para entonces nosotros saber cuándo nos alejamos o cuándo nos acercamos más precisamente a nuestra función. Pero ya les digo que en realidad lo único que necesitamos que hacer es amar y amar y amar, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de mencionar estas palabras de amar es precisamente un amor que va muchísimo más allá de lo que, de la percepción o del concepto del amor que nosotros tenemos como seres humanos. El amor es la aceptación, es vivir en el momento presente, es no juzgar, es precisamente ver todo tal y como es, de una forma meramente neutra, desde la neutralidad. No hay eventos malos, no hay eventos buenos, simplemente hay eventos. Así como Dios o el Espíritu Santo tampoco juzga los milagros. No dice es un milagro grande, es un milagro pequeño, simplemente es un milagro. Y así es como nosotros entonces deberíamos de crearnos una mentalidad precisamente desde esa neutralidad. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. ¿Sí? La revelación, fíjense, esta parte es importante. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros.
Eso no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se derivan de la revelación. ¿Sí? Entonces, hemos comentado y hemos dicho precisamente que la revelación es una comunicación directa entre Dios y el que la recibe. Entonces, debido precisamente a que es una comunicación directa y a lo abstracto de que vienen siendo las revelaciones, pues entonces la persona no la va a poder transmitir tal y como esta revelación le ha sido dada a la persona. ¿Sí? Entonces, dice, no obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se derivan de la revelación. ¿Sí? Entonces, Dios es prácticamente quien nos da estas revelaciones, precisamente hablando acerca del reino, de lo que yo verdaderamente soy. Yo les he dicho más de una ocasión, nosotros en realidad somos el curso de milagros, pero lo necesitamos o necesitamos el libro, necesitamos de este tipo de sesiones porque en realidad lo hemos olvidado. Y eso es simplemente un recordatorio para entonces nosotros saber de dónde procedemos y cuál es nuestra función. Y mientras tanto, entonces ir expiando nuestras culpas o ir aceptando precisamente la revelación o incluso ir siendo partícipes de los milagros mientras que nosotros o nuestra mente llega a una totalidad de el reconocimiento de quién verdaderamente somos nosotros y a dónde nosotros pertenecemos. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos, y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Amén. Muy bien. Entonces, ya en este último o en estos últimos dos párrafos, pues prácticamente se nos está dando una pauta de cómo verdaderamente nosotros podemos alabar a nuestro Creador, alabar a Dios, ¿sí? Nos dice, los que verdaderamente son serviciales, ¿sí? Son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos. Entonces, una persona que no tiene en gran estima al ego y que se pone pues básicamente al servicio, entonces es invulnerable. Dios, a su vez, dice, devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él. Entonces nos podemos regocijar juntos si en dado caso, precisamente,
ponemos nuestra mente al servicio. Poner la mente al servicio no significa, por ejemplo, perder tu humanidad o perder tu esencia, perder eh, tu personalidad, volverte, pues, no sé, o sea, como un gurú o, o vestirte siempre de blanco, ir con la cara sonriente siempre, ni mucho menos, ¿sí? Es simplemente reconocer que nosotros, o reconocer precisamente nuestra afiliación y reconocer principalmente que nosotros no estamos separados en lo absoluto y que en cada decisión que nosotros vayamos tomando y cada situación que vayamos viviendo, entonces que lo hagamos precisamente junto con Él. Yo les había estado también comentando acerca de hacer partícipe al Espíritu Santo en cada una de nuestras decisiones y tener la plena confianza de que cuando nosotros lo hacemos, pues esto simplemente es real, que no es una fantasía el hecho de que yo pida al Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo simplemente eh, no se muestre, ¿sí? Si yo le he pedido al Espíritu Santo algo, el simple hecho, por ejemplo, de tomar una decisión, y yo pienso que el Espíritu Santo no me ha respondido, no tengo una respuesta clara, le puedo pedir nuevamente que me muestre una respuesta más clara. Y si no la responde, entonces toma tú la decisión, porque tienes que tener la plena seguridad que cuando tú tomes la decisión, una vez habiéndole pedido la ayuda al Espíritu Santo, Él la está tomando junto contigo. ¿Sí? Muy bien. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde con una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo, sí, esto lo dice Jesús, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial, y esto lo va a hacer a través precisamente del Espíritu Santo, y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Dice, y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. ¿Sí? Entonces, a veces simplemente nosotros vamos a recibir alguna indicación de algo que alguien más tiene que hacer, pero en realidad no estamos siendo nosotros. Por eso les comentaba hace algunos momentos que los milagros no se piden, los milagros simplemente se viven. Estamos abiertos precisamente a la experiencia y si nosotros queremos pedir o sentimos la necesidad de pedir por un milagro, entonces simplemente preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí? Pongo mi mente y todo mi ser a tu servicio. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Y entonces esperar precisamente por guía, ¿vale? Y es lo único que nosotros podemos hacer, porque si nosotros precisamente eh, pedimos un milagro, la primera pregunta sería, ¿desde dónde lo estamos pidiendo? ¿Sí? Si es el ego quien lo está pidiendo, porque de alguna forma, pues ya sabemos cómo es el ego. Le gusta la fama, le gusta el amor y el rock and roll, ¿no? Entonces, pues básicamente es como hacerme especial, saber que yo soy el portador de los milagros. Si ya de por sí, por ejemplo, algo que yo sé o algo que se muestra o se puede mostrar a través de mí, es como subirme a este ladrillo que me puede, en el cual me puedo marear, ¿sí? Entonces es llegar precisamente a tener esta situación
eh, o esta experiencia que se llama ego espiritual. ¿Sí? Entonces, no necesitamos de egos especiales, no necesitamos precisamente de estas eh, manifestaciones del ego en el hacer o llevar a cabo, eh, pues eso no se le puede llamar un milagro, ¿sí? Quizás en ayudar, ¿sí? Para entonces acto seguido, pues que me saquen la fotografía y luego salir en las portadas de los periódicos o salir, no sé, en las portadas ahí de las redes sociales, ¿vale? Entonces, pidamos guía y nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda que tengan al respecto de lo que hemos visto el día de hoy? Hemos visto el día de hoy dos temas eh, muy buenos, ¿sí? Que son las recompensas de Dios y que son creación y comunicación. Este último es la creación y la comunicación. Próximo miércoles vamos a entrar de lleno al capítulo número 5, que es la curación y plenitud. En este capítulo número 5 específicamente habla y va a hablar acerca de la sanación del cuerpo para que se estén entonces atentos a todo esto, ¿sí? Curación y plenitud. ¿Alguna pregunta antes de cortar esta transmisión o algún comentario o algo que no haya quedado propiamente claro? Con toda confianza. No, todo bien. ¿Todo bien? Todo, todo bien. Muy bien. Pues Sí, muchísimas gracias. gracias. Gracias entonces. Entonces nos vemos próximamente y pues que la pasen muy bien. Que Gracias descansen. igualmente. Bye.